Muy buenas noches, Dios les continúe bendiciendo sus hermosas vidas. Qué hermoso que es estar anunciando las buenas nuevas de salvación. Y estamos haciendo un breve estudio del libro de Daniel, un libro histórico, un libro profético. Y me ha dejado pensando, reflexionando el libro de Daniel. Nunca antes lo había leído desde la óptica que lo estoy leyendo, reflexionando. Y de verdad que es algo impactante. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a lo que el Señor nos mandó, hacer una breve reflexión del libro de Daniel, que nos corresponde el capítulo 10, que no es coincidencia porque fue en el pasaje bíblico y el capítulo 10 que Dios me habló hace 36 años cuando estaba solicitando mi visa americana. Y fue interesante porque antes de ir para la embajada americana había hecho varios intentos y Dios ya convertida al Señor. Qué importante que es tener a Cristo en su corazón de verdad, sin religiosidades, sin fanatismos, pero sin libertinajes tampoco. Y me dio esta palabra y ya la voy a compartir con ustedes. Y todo lo que me dijo el Señor antes de ir al consulado se cumplió. Entonces yo quiero que hoy usted disponga unos minutos de su tiempo. Dice en el libro de Daniel, capítulo 10, vamos a leerlo desde el verso 1 en adelante. Qué hermoso. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, y él comprendió la palabra y tuvo inteligencia de la visión. Qué interesante, y tuvo inteligencia de la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y en el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, he aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro, de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce, bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. No la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor en alguno, pero oído el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy afanado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Qué interesante esto. En la presencia de tu Dios fueron oídos tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Vamos a dejar hasta ahí un ratito, después continuamos. Es importante, vamos por partes. Dice que en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado que Belsasar. Acordémonos que le cambiaron el nombre, pero el verdadero nombre era Daniel. Y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Mire qué interesante. Y tuvo inteligencia la visión. Yo pienso que en estos tiempos y en todos los tiempos de la humanidad, cuando Dios quiere mostrar a su pueblo a través de una visión, a través de una revelación, aún de las mismas escrituras,
Tenemos que entender algo, que tenemos que dedicarnos a estudiar la palabra y si no la entendemos, como lo hemos dicho en otras ocasiones, volver a leerla y a releerla, porque esto es importante. Es importante y no tenemos que tener miedo a decir no entiendo. Ah, pero ¿cuántos años llevas predicando el Evangelio? Eres profeta, apóstol, misionera, pastor, tienes 50.000 iglesias, pero no entiendo. ¿Qué hay de malo en eso decir que no entiendo? No pasa nada. No entiendo y no entiendo y volvemos a leer y volvemos a repasar y listo, hasta que lo entendemos. Y Daniel nos da un ejemplo de eso. Un hombre que ya estaba grande, un hombre que estaba lleno de Dios y que quería saber más, no se iba a lanzar como ya vi la visión y entendí esto, que en el caso de Daniel podría ser mucho más fácil que en el de nosotros, pero la humildad de Daniel nos dice que entendió la visión y que para entenderla fue que se dedicó a reflexionar y a volver a repetir y si era preciso leer porque era un lector de las escrituras. Y dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve allí afligido por espacio de 3 semanas. Estuvo afligido 3 semanas, 15 días que no se bañó, que se vistió prácticamente de silicio, se puso, no comió, no entró bocado, no se perfumó, porque dice que no se puso algún ungüento para ungirse. Estaba dedicado a que algo pasara espiritualmente, buscando la cercanía de Dios. Y cuando nosotros estamos esperando que suceda algo, tenemos que buscar de Dios, tenemos que buscar del Señor de la siguiente manera, aislarnos y buscar de Dios. A veces me pongo a pensar que nos llama mucho luego la atención acudir a esos cultos enormes donde se reúnen miles y miles de personas y no es malo reunirnos porque el Señor nos manda a congregarnos, pero es necesario buscar a Dios solo. Y aún para los que están casados, hay momentos de que se ora en pareja y hay momentos que se tiene que orar individual y buscar a Dios individualmente. Y así es en la familia. Tenemos nuestros hijos, nuestra mamá, nuestro papá, tenemos que orar en familia, pero después individualmente cada uno buscar a Dios. Y Daniel yo pienso que estaba en ese momento solo porque él quería averiguar mucho más de Dios. ¿Y qué hizo? Buscar a Dios solo. Y vuelvo y repito, a veces queremos acudir a esos cultos grandes, está perfecto. Y hay multitudes, si usan palabras lindas, teológicas, eso, palabras que suben y se saben toda la Biblia, no, pues muy bueno. Pero Dios lo que busca son corazones sencillos, humildes y de un lenguaje que también sea un lenguaje sencillo para Dios. Porque Dios sí conoce la intención del corazón. A veces uno escucha en el culto de intercesión, de oración, unas palabras que si hay alguien por primera vez no va a entender. No va a entender. Yo no estoy diciendo que la gente que tiene estas palabras, ese don tan bonito, se prive de eso. No, pero sí tenemos que ser más sabios y más sinceros con Dios porque a veces como que queremos es impresionar a la gente y no a Dios. A Dios no lo tenemos que impresionar. A Dios lo que tenemos es que hablarle de corazón. Y Daniel es una muestra de eso. ¿Sí? Él estaba en ayuno mirando la forma de cómo llegarle a Dios. Y dice que estaba allí a la orilla del gran río. Miremos que siempre que pasa algo a nivel profético, que Dios se va a manifestar, van a haber encuentros divinos, celestiales, siempre hay como un río de por medio, ¿no? Eh, Hay como el protagonista del escenario un río y pues lo que Dios va a hablar a sus amados y amadas mujeres de Dios que quieren que les transmitan un mensaje al pueblo, una confirmación. Dice, y alcé mis ojos y miré y aquí un varón vestido de lino. Aquí es muy sencillo, dice, ceñido de su lomo, se está hablando mismo de la presencia de Jesús, es la misma presencia de Jesús. Y dice que, y yo solo Daniel vi aquella visión. Qué interesante. Porque aquí nos demuestra que no todas las veces toda la gente tiene que ver, toda la gente de nuestro medio de oración tiene que ver la misma visión. No, Señor. Porque a veces dicen, no, si todo el grupo no la ve, no es de Dios. Y no es así. No es así porque acá dice, y yo solo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo. O sea, que eso quiere decir que había más gente acompañándolo, sino que él solo la vio
y se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. ¿De qué? De la presencia de Dios. Pero allí se quedó Daniel, ¿no? Y quedé pues yo solo y vi esta gran visión, esta gran visión. Imagínate en los labios de Daniel que diga esta gran visión. Si este varón de Dios ha visto visiones tras visiones y visiones, lo hemos visto en el capítulo anterior 9, o sea, desde el 7 vemos una cantidad de cosas espirituales, sobrenaturales que le suceden a Daniel y Gabriel anunciándole y explicándole cada situación, ¿no? Entonces dice, y no quedó fuerzas en mí, se quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerzas en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento. Yo creo que tanto a ti como a mí nos ha pasado en algún momento de nuestra vida, en nuestros ayunos, que es tan fuerte la presencia de Dios, que llega un momento en que pues queda uno débil. A mí me pasaba recién que comenzaba mi vida con el Señor. Y era tanto en mi Bogotá, Colombia, en mi iglesia donde nací, que sentía la presencia de mis piernas, me temblaban de una manera increíble. Y aún la siento cuando estoy en determinados lugares, que es muy importante los lugares, los ministerios y el tiempo para que sucedan estas cosas, estas visitaciones de Dios, que como que te tiembla todo, como que el corazón te late, como que tú te vas a desvanecer. Bueno, esta es la presencia de Dios y dice algo muy interesante. Él estaba lleno de temor y no tuvo vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras. Al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Dice, pero caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Cayó, rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó. Dice, me tocó e hizo que me pusiese sobre rodillas, sobre mis rodillas. Entonces, cuando le sucedió esto a él, él cayó, pero después estaba bajo un profundo sueño y mire lo que dice. Que después dice, un profundo sueño con mi rostro. Entonces, ya que me tocó, hizo que me pusiese sobre mis rodillas, sobre las palmas de mis manos y me dijo, Daniel, varón amado, y eso te está diciendo Dios en esta hora, mujer de Dios, varón de Dios muy amado. Qué interesante saber que uno es muy amado por Dios y en el cielo. Qué interesante saber que somos muy amados en el cielo. Yo me siento una mujer muy amada y yo tengo infinidad, yo creo que tengo infinidad de testimonios de la muestra del amor de Dios en mi vida y en nuestro ministerio Comunicadores Internacionales de la Verdad. Y para aquellos que me han estado preguntando por interno, nosotros continuamos con nuestro Ministerio Comunicadores Internacionales de la Verdad, que está en Instagram, está en Twitter y en nuestra página, ¿sí? 36 años llevamos de ministerios, 35 años. Yo soy la fundadora, la directora del Ministerio Comunicadores Internacionales de la Verdad y nuestro ministerio sigue activo, no ha desaparecido. Hay momentos que no hemos subido videos porque hemos estado delicados de salud o a veces por motivos de la señal de internet ha sido complicado, pero no nos hemos muerto ni nos hemos secado. Estamos vivos y más vivos que nunca y más parados que nunca. Entonces vamos a continuar con esto que es muy interesante. Y me dijo, Daniel muy amado, acuérdate que tú eres muy amado. Somos muy amados por Dios. Aunque la gente no nos ame, nos ama Dios. Aunque la gente nos ama también, ¿ok? Y me dijo, muy amado, esté atento a las palabras que te hablaré y ponte de pie. ¿Qué? Lo hizo parar, ¿cierto? Porque a ti he sido enviado ahora. A ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. La presencia de Dios hace que temblemos. Qué interesante, ¿no? Porque venimos de una parte pecaminosa. Por más que busquemos a Dios, estemos en ayuno de oración, nuestros pasados, nuestros antepasados, comenzando por Adán y Eva, cometieron pecado. Entonces, venimos de una parte pecaminosa y dice, y mire, entonces Daniel,
Míralo, me enviaron ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas. ¿Por qué? Qué interesante, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A mí esta palabra me la dio el Señor hace 35 años. Cuando yo iba a solicitar visa americana por primera vez, ya convertida en los caminos del Señor, y yo voy a tener mi primera cita, y yo ayuno, oración, toda mi iglesia MCI apoyándome en oración y ayuno, que un beso para todos aquellos que conocen mi comienzo hace 35 años atrás. Y yo abro la Biblia y me dice, no temas que yo estoy contigo. Oh, wow. Y cuando escucho y le creo la palabra a Dios, voy al otro día y me dan una visa americana por 6 meses. Entonces acá dice algo, dice, mira, fueron oídas tus palabras, de acaso de tus palabras yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días. ¿Quién? El mismo Satanás. Acordémonos algo, que Satanás tiene su ejército y está bien organizado. Generales, coroneles, tenientes, soldados rasos, ¿sí? Todas esas huestes de maldad, todos esos principados que vienen de droga, de confusión sexual, de aborto, de asesinato, de delincuencia, de idolatría, de riña, de división. Eso es el cuartel de Satanás. Pero tenemos el reino de Dios que también está mejor organizado. Tenemos grandes hombres y mujeres de Dios. Tenemos ángeles, arcángeles, querubines. Y entre ellos está don Gabriel, el ángel Gabriel, que es el mensajero, y el ángel Miguel, el guerrero. Entonces no estamos solos. Espiritualmente no estamos solos. Pero él le dice, pero el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días. Pero ve aquí Miguel, uno de los principales, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los próximos días. Y dice, mientras me decía estas palabras, enmudecí, pero aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. ¿Quién le tocó los labios? El mismo Dios, el mismo Jesús. Qué maravilloso esto. Tú no has perdido tus ayunos, tú no has perdido tus vigilias. Créame, y te lo hablo desde el lugar como mujer de Dios con humildad. No somos perfectos, pero cuando muere un poco la carne y esos derechos que nosotros decimos, es que tengo derecho, nosotros no tenemos derecho a nada, la verdad que no. Por misericordia andamos, caminamos y lo que tenemos es por el amor que Dios nos tiene. Que la palabra de Dios dice que Él hace salir el sol para buenos y malos, para justos y injustos. Si fuera por lo que tú has pensado hace 5 minutos y por lo que yo he pensado, Dios nos dejaría en vergüenza. Pero Él nos ve a través de la sangre de Jesucristo. Entonces, qué interesante que es Jesús y Daniela en este momento que Él dice, si no puedo creer lo que yo estoy hablando con mi Señor. Yo te quiero decir que así como le sucedió a Daniel, te puede suceder a ti, me puede suceder a mí, a mis hijos, a mis amigos. Podemos tener esa experiencia grande con Dios. Y ya termino con esto. Dice, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, o sea, otra vez, y me fortaleció, me quebranto. No solamente lo tocó una vez, lo tocó 2 veces. Dios es bueno. El hombre a veces nos engaña. El marido de pronto nos engaña, nos golpea. Los hijos nos fallan los padres, nos fallan nuestros pastores, nuestros hermanos en Cristo. Nos sentimos solos. Pero hay alguien maravilloso llamado Jesús, que Él nunca nos abandonará, jamás. Él siempre va a estar, y si nos tiene que tocar 1 o 2 veces para dar que nos llene de fuerza y seguir adelante, lo hará, porque Él cumple su palabra. Y dice la palabra del Señor, es interesante porque dice, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate, aliéntate. Y mientras Él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hablé mi Señor porque me ha fortalecido
Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de gracia vendrá, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayudó contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Qué maravilloso que, como dije antes, así como Satanás está organizado con sus huestes de maldad y tiene un cuartel general, Dios también está organizado sobrenaturalmente. No solamente acá en la tierra hay un ejército, un cuartel general, sino que también tenemos eh, esos ángeles guerreros, ese ejército de Dios que está a favor nuestro. Nosotros no estamos solos y la muestra es Daniel, este hombre que verdaderamente es un profeta de Dios, un hombre que fue entregado, dedicado de tiempo completo, las 24/7 al servicio del Señor, con revelación, con sueños, interpretación. Y esto es lo que debemos anhelar como hombres y mujeres de Dios, que no solamente sea letra, sino que también seamos hombres y mujeres que Dios nos dé ese don de interpretar y ser verdaderamente ese puente de interpretación de lo que Dios quiere que interpretemos, no por fanatismo ni religiosidad, ni por conveniencia humana, sino realmente lo que Dios quiere revelarnos a través de su palabra. Y bueno, amados de Dios, vamos a orar. Y ya nos queda poquito, nos queda el capítulo 11 de Daniel y el capítulo 12, que lo estaremos haciendo mañana, Dios mediante. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, en esta hora, te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú nos has permitido leer, Señor, tu palabra, entender, Señor, y descubrir que muchos Danieles hay en esta vida, Señor, en este mundo, sin darse cuenta, Señor, que tienen dones, talento, revelación, Señor. Tal vez han recibido siempre palabras, Señor, que ellos no sirven para nada, que ellos son la cola de lo último, Señor, que ellos están abajo y todo el mundo encima, Señor. Hoy sobre esas palabras que han lanzado sobre las personas, Señor, decimos, Señor, que ellos son cabeza, que están arriba, Señor, y que, Señor, tú los usarás hombres y mujeres, Señor, como usaste a Daniel. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, a ti sea la gloria, a ti sea la honra y la alabanza, Dios. Señor, muchísimas gracias. Y Señor, falta tampoco para terminar este año, Señor, que sabemos que tú estás en este momento, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor. Gracias, Señor. Bueno, amados, les habló María Lozano de Comunicadores Internacionales de la Verdad y estamos aquí listos para comenzar mañana nuestro capítulo 11 y 12 y damos por terminado el libro de Daniel. Mire, si falta algo, yo le animo a que usted estudie el libro de Daniel. Repáselo, anote, escriba. Es un libro muy interesante que vale la pena dedicarle. Hay gente que como que lo pasa por alto, pero no, es un libro muy interesante y nos enseña. Es un libro que va de la mano con el libro de Apocalipsis. Bueno, les habló María Lozano y estamos aquí para servir. Cualquier motivo de oración, cualquier necesidad, cualquier sugerencia la tenemos en cuenta. Y muchísimas gracias a todos aquellos que nos colaboran, que nos ayudan. De verdad que sí,